Gracias, Padre, oro para que la luz, la voz y el peso se establezcan hoy como medida para entender y ver. Ponemos nuestra mente, Señor, en los lugares celestiales. Yo oro para que tu luz, Señor, nos posicione en ti. Gracias porque podemos oír la voz de tus misericordias en esta mañana, Señor. Amén. Bueno, buenos días para todos. Deseo que las misericordias del Señor nos hagan sentir gozo en esta mañana. Bueno, en Gálatas 2 vamos nuevamente a este precioso pasaje en el Señor sueltan varias cosas que sin duda se van a conectar con muchas de las cartas que Pablo mismo escribe. Y vamos a ver cómo el Espíritu nos hace ver y nos hace posicionar. Creo que el propósito de este estudio es que las riquezas de Cristo se hagan visibles, pero no solo que se hagan visibles, sino que puedan ser reclamadas por nosotros, ser tomadas, ¿sí? Porque uno puede fácilmente, en un ejemplo particular, darse cuenta y ver que uno tiene una herencia, ¿sí? Pero si yo no me posiciono o no hago las gestiones para que eso ya pase a ser mío, pues la puedo estar viendo, pero no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces creo que este tiempo no solamente es para que nuestros ojos sean abiertos, sino para que comamos de. Y la forma de comer y que esto se haga realidad, se haga un hecho en nosotros, es creyendo. Así es como el cielo trabaja. La forma de comer de algo que se me ha sido revelado, visto, es creyendo. Por ejemplo, la forma en cómo Eva comió de este fruto fue porque primero ella creyó en las palabras que la voz del engaño le estaba hablando. Entonces vemos que cuando ella cree esa voz es que el fruto se hace visible a los ojos de ella. Dice que empezó a tomar pues hasta aspecto deseable, pero porque el creer en verdades activa en nosotros que eso se haga uno con nosotros y se establezca. Me gustaría que leyéramos desde el 11 como para tener un poquito de contexto de qué era lo que estábamos hablando el viernes. Dice: pero cuando Cefas fue a Antioquía me opuse a él cara a cara porque era digno de condenar, porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y comenzó a apartarse, temiendo a los de la circuncisión. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y ahí ya entramos con todo lo que el Señor va a soltar hoy. Era importante, o es importante, que lo que vamos a leer ahorita, que empieza a especificar Pablo de cuál es la posición que tiene frente a lo que estaba haciendo Cefas, Pedro, ¿no? Y es que me gusta mucho lo que dice abajo. Dice: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Sí? Ahora, él estaba viviendo como gentil, ¿por qué?
porque el Señor los había libertado de la ley, ¿sí? Ahora, ser judío en ese tiempo no es que fuera malo, simplemente que el judío tenía la ley como una forma de vida, es decir, un judío no era judío sin que todo, como que todo el ambiente que la ley ejercía en ellos hacía parte de su propia cultura. O sea, se conocía un judío porque la ley era la vida misma para ellos, ¿sí? Es como que, digamos, los colombianos tienen una cultura de acuerdo a lo que ellos creen, ¿no? El judío también. El judío era judío porque la ley se había convertido en la imagen de ellos, ¿sí? Pero el Señor lo que hace es que Él nos libera de eso, ¿sí? Ya vamos a explicar un poco a profundidad. Pero Él dice, si tú siendo judío vives como gentil, o sea, el Señor a través de su sacrificio nos había hecho gentiles, ¿en qué sentido? En que ya esa imagen del judío, de que era la ley misma, todo, y todo se basaba su vida en esa ley. Si recordamos Levítico y todo lo que pasó en el antiguo pacto, todo el día los judíos estaban haciendo cosas que los hacían eh, no perfectos, pero que los hacían estar como que la ira de Dios no estuviera sobre ellos, ¿sí? Entonces vamos a ver en muchos pasajes del Antiguo Testamento que habían varias ofrendas o para estar en paz o para quitar los pecados, para expiación, también habían unos para apartar la ira. Entonces la vida del judío se basaba en eso, en estar ofreciendo sacrificios, holocaustos, para poder alcanzar algo que sin duda no lo alcanzó, y eso está en Hebreos, pero como que esos sacrificios permitían que por lo menos Dios pudiera soltar la voz y el pecado no fuera algo que los separara, ¿sí? Pero sin duda eso con el tiempo pues no funciona de ninguna manera, porque como dice también Pablo y que está en Hebreos, eso no quitó el deseo por el pecado, o sea, nunca los hizo perfectos. Por eso es que el Señor viene, y ese es el evangelio que Pablo defiende y que nosotros debemos sumarnos a creer y a posicionarnos, porque el evangelio del reino es un lugar, que es Cristo mismo, ¿sí? Y en el momento en que no creamos o no nos hagamos uno con eso, simplemente estamos fuera de, ¿sí? Entonces en el versículo 15 dice, nosotros judíos por naturaleza, hablando de naturaleza porque pues habían nacido, ¿sí? En ese lugar, y no pecadores de entre los gentiles, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo. Vamos a leerlo hasta que se termine y ya volvemos parte por parte. El 16. Y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros mismos fuimos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo servidor de pecado? En ninguna manera. Porque si edificó otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. Porque yo, por medio de la ley, morí a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Todos estos versículos
es como la explicación, o más bien el sustento de la exhortación que Pablo le está haciendo a Cefas. Entonces, él empieza a explicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que recordar algo, las palabras son espíritu y son vida. Entonces, espiritualmente lo que estaba haciendo Cefas era traer confusión del lugar donde debían estar posicionados todos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo, a través de todo lo que acabamos de leer, los posiciona nuevamente en el lugar. Y ahí vemos el poder que tienen las palabras, ¿sí? Cuando yo hablo desde Cristo, yo posiciono a las personas en ese mismo lugar donde yo estoy. Por lo tanto, las acciones de las personas deben hacerse unas conmigo. Entonces, por eso Pablo era tan radical con la forma en cómo las personas, en este caso, sus mismos compañeros, debían estar haciendo, porque las acciones simplemente reflejaban el lugar de lo que ellos creían, ¿sí? Del lugar donde estaban posicionados. Entonces dice, nosotros judíos por naturaleza, le empieza a explicar, y no pecadores de entre los gentiles. Y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. Ahora, hay que entender esto. La circuncisión era algo que pues era parte de la ley y que según pues Cefas, eso hacía parte de que el hombre pues fuera como delante de Dios limpio, ¿sí? Hacía parte de todas las cosas que debían hacerse. Pero, ¿qué estamos confrontando? De que las obras de la ley, es decir, que yo no tengo que hacer algo para ser justo delante del Señor. Eso hace parte del Evangelio que el Señor nos dio, nos dejó y que sigue vigente, que es algo eterno y vivo, ¿sí? Entonces, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. Ahora, hay algo muy interesante y es que, por ejemplo, voy a revisar un momentico acá en la Biblia de las Américas o incluso en la Reina Valera, hay algo muy interesante. Ahora, antes la palabra justificado viene de una palabra en griego que significa dikaio, que dice que es cuando una persona o se muestra o es considerada como justo o inocente, libre. Tiene que ver con justificar o ser justo, ¿sí? Entonces, creo que para los judíos era bastante complicado porque ellos tenían ya una cultura tan arraigada de que no eran inocentes, de que siempre eran pecadores, o sea, ver todos los días las ovejitas pasar, pues creo que ponían una mentalidad de cómo un animal, que como de pronto el pastor nos explicaba dentro de todo este material que hemos estado viendo y que lo retomó nuevamente, y era que no era como una oveja que tú no tenías nada que ver con ella, o un cordero. Ese animal que se sacrificaba era un animal que había crecido con la familia, que había nacido ahí, y que de cierta manera había una relación pues con la familia, ¿no? Era como, no quiero decir mascota, pero es ese amor con lo que uno levanta a los animales, que uno ve que cuando nacen y están ahí, ¿no? Incluso pues los niños podían incluso hasta jugar con ellos. Entonces era un animal en el cual tú habías visto su crecimiento y había de cierta manera una conexión con, ¿no? Como una relación emocional con ese animal. Y cuando tú lo llevabas a que fuese sacrificado, pues era ese dolor de desprendimiento de ver la paga del pecado, ¿no? Entonces, solo imagínense la mentalidad que un judío tenía en cuanto a todo lo que debían hacer para considerarse limpios, ¿no? Purificados. Y pienso que
eso no solamente les pasa a los judíos. Ahora, es importante que todo lo que leamos, el Espíritu Santo traiga revelación a lo que es hoy en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, dice también que es importante entendamos que a veces nos volvemos esclavos y que tiene que ver con el capítulo 2 que estaba más adelante, que hablamos en la vez pasada. Decíamos que Pablo también se había molestado porque querían quitarles la libertad que habían alcanzado en Cristo, volviéndolos a ser esclavos, ¿recuerdan? Y es eso, aún que vayamos mirando en el Espíritu, qué cosas a veces creemos que por hacer nos declaramos justos cuando no es así, ¿sí? Ay, es que si yo hago esto, pues voy a ser más justo. O sea, creo que ya somos justos por Él, ¿sí? Porque cuando el Señor nos mira, mira a Cristo y por eso somos justos. Somos justos porque Él es justo. Dice, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. Ahora, esa fe de Cristo Jesús en otras versiones de la Biblia dice la fe en Cristo. Ahora, esa fe de Cristo, creo que la preposición en y de es muy diferente. La preposición en es una preposición de lugar. ¿Sí? Estoy en la sala, estoy en el cuarto. Pero la preposición de es una preposición de posesión, ¿sí? Entonces, esto es de mí, esto es de mi tía, esto es de... Entonces, esa preposición de va a permitir que nos posicione en una visión diferente. Entonces, una cosa es decir que luego lo dice, también nosotros creímos en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, Pablo no va a repetir lo mismo dos veces, él está haciendo una diferencia muy importante, dice, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. Ahora, algo precioso es que si nos vamos, eso está en segunda de Timoteo, capítulo 1, voy a leérselo rápido, no lo busquen. En el verso 13 dice, retén el ejemplo de las sanas palabras que oíste de mí, con la fe y el amor que hay en Jesucristo. Esta última parte me gusta, dice, con la fe y el amor que hay en Jesucristo. Entonces, entendemos, como dice acá, que hay una fe y hay un amor que están en Él. Ahora, si hemos leído muchas veces, hemos visto que, por ejemplo, hay unos pasajes donde hablan del amor de Dios, dicen que Él tiene una anchura y una profundidad. Es como si esa clase de amor es un amor que está solo en Él y que entendiendo que Él es la verdad, significa que muchas veces lo que creemos o los conceptos que tenemos acerca de algo han sido más que todo edificados por el mismo sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces creemos que amar es algo, pero cuando encontramos que es el amar en Cristo, eso se desbarata contundamente. ¿Por qué? Porque el sistema nos quiere meter, o puedo decir que digamos, cuando nosotros venimos de Cristo mismo a la tierra en su espíritu, nosotros ya tenemos unos registros, ¿sí? Unos registros. Y que ellos habitan en nosotros todavía. Y creo que la fe es uno de los registros que están en todos. ¿Cuál es el punto? Que cuando entramos al sistema, ese sistema, entendiéndolo por mundo, entendiéndolo por el colegio, costumbres, todo eso que está aquí, que está separado de Dios, empieza a deformar esa sustancia de fe, empieza a deformar ese registro de amor. Y cuando ya venimos a Cristo, creo que aún esos
esos registros siguen deformados, ¿sí? Entonces por eso vemos gente que aún no sabe qué es la fe que está en Cristo, no saben qué es el amor que está en Cristo. Incluso nosotros necesitamos luz porque esto es algo vivo. La fe no es un concepto, el amor tampoco, eso es una revelación, es una sustancia. Ahora, cuando hablamos de la fe de Jesucristo, creo que es algo totalmente diferente a lo que en ocasiones creemos, ¿sí? Imagínense esto, ya no vamos a decir la fe de Daniela, sino la fe de Jesucristo en Daniela, y así cada uno de ustedes. Ahora, creo que la fe de Jesús jamás ha conocido lo que es la incredulidad. Y en estos días yo pensaba en eso, ¿no? Que más adelante en Gálatas vamos a empezar a ver todas estas cosas, pero imagínense solo eso, que ya la fe que de pronto hemos tenido hasta hoy debe ser quitada para que entre la fe de Jesús. Y creo que el Señor viene con ese deseo también, y Él sabía que nunca íbamos a ser justificados ni perfectos por la misma ley, ¿no? Sino que la única forma de que fuéramos liberados, la única forma de poder entrar en sus diseños era que alguien justo muriera, era que alguien tomara la posición de nosotros y cumpliera todas las medidas, como hablábamos ahora en la adoración, que eran necesarias para eso. Y eso fue lo que Él hizo. Ahora, en esas medidas que Él cumple, Él tiene una medida de fe y una medida de amor. Durante su paso en la tierra de Cristo mismo, Él no conoció la incredulidad. O sea, Cristo no sabe qué es la incredulidad. Ahora, la fe es fe y la incredulidad es ausencia de fe, ¿sí? Ahora, Cristo no sabe qué es la ausencia de fe. Cristo es la plenitud de la fe misma. Cristo es la fe misma. Cristo es la sustancia misma de la fe. Entonces, cuando yo entiendo que yo soy justificado por la fe de Cristo Jesús, es decir, lo que Él cree me justifica a mí, lo que Él hizo me justifica a mí, es muy diferente. Entonces, ¿hasta qué punto muchas veces estamos creyendo cosas, pero por la fe de nosotros, ¿sí? Y a veces Dios nos pone cosas, y creo que esto es algo que nos va a traer mucha libertad, y es que a veces estamos preocupados porque no tenemos la suficiente fe para algo. No, es que yo no creo. Y a veces nuestro reto es siempre estar mirando si tenemos fe, y a veces eso trae hasta condenación, ¿sí? Es que no estoy creyendo, y está esa pelea de creer y no creer. Pero hay una preciosa riqueza que Cristo nos ha dejado, y es que Él nos ha dejado su fe. Y no porque no esté, es que porque Cristo vive en nosotros, que es lo que más adelante dice, que tenemos su fe. Entonces ya no está la fe de Daniela. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Dice, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Ninguna carne será declarada justa. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros mismos fuimos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo servidor de pecado? En ninguna manera, porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. Ahora, hay que entender esto. Cristo nos justificó a través de lo que Él hizo y a través de lo que Él es, ¿sí? Es decir, somos hallados inocentes. No hay absolutamente registros de pecado en nosotros porque Él está, ¿sí? Ahora, esa fe en Cristo, que creo que es una pregunta muy importante, es ¿qué es tener la fe de Cristo y qué es creer en Cristo? ¿Sí? No, pues
porque todo, yo creo en Cristo, pero ¿qué es creer en Cristo? Creo que aquí es donde debemos profundizar, y es que creer en Cristo nos posiciona en Él. Y creo que más adelante Pablo nos va a venir a explicar eso. Dice, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros mismos fuimos hallados en pecado. Es por eso Cristo es servidor de pecado. Esto va a explicarse más adelante cuando él dice que con Cristo he sido juntamente justificado, ¿sí? Ahora dice, porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. ¿Qué está diciendo él ahí? Él está hablando de lo que Cefas estaba haciendo. El Señor ya había destruido el que la ley fuera aquello por lo cual era justo, no. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba edificando otra vez algo que el Señor ya los había liberado. Y cuando hacemos eso, nos convertimos en transgresores. Entonces, cuando Dios nos ha liberado de algo y volvemos a edificar, y edificar tiene que ver con obras constantes. Entonces, ¿qué cosas Cristo mismo nos ha sacado y a causa de que seguimos haciéndolas nos volvemos transgresores? Porque Él ya nos hizo libres de Él. Entonces, ¿qué cosas seguimos haciendo en esa esclavitud que están quitando lo que ya Cristo mismo destruyó? Y a eso se le llama transgresión. Y cuando yo leía esto me ponía a pensar, porque creo que cada uno en su proceso que Dios le permite vivir, hay cosas en las que Dios nos ha dicho que ya está resuelto, pero seguimos caminando como si eso estuviese vigente. Y es como echar en vano todo lo que el Señor hace. Y aún, hablando en este contexto que Pablo lo está diciendo, ¿hasta qué punto creemos que por hacer somos? Nosotros no somos por hacer, nosotros somos por Él, porque Él hizo. Y lo que el Señor quiere liberarnos es de esa esclavitud, que si no hacemos, nos sentimos menos, que si no, o sea, nuestra identidad muchas veces está en el hacer. Y esa es la esclavitud. Cuando pensamos que el hacer es lo que a mí me define, lo que a mí me permite ser, ahí entro en esclavitud. Y cuando yo pienso eso, me vuelvo transgresor. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor peleó. O sea, el Señor pelea algo para que nosotros volvamos a edificarlo. No. Ahora dice, porque yo por medio de la ley moría la ley a fin de que viva para Dios. Cuando yo leía esto, me acordé de un pasaje que es en Romanos 8. Voy a leérselo rápidamente. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley, ahí empieza una ley, ¿no? La ley del Espíritu de vida, esa es una ley. En Cristo Jesús te libertó de la ley, que es la otra, del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, esta palabra es muy importante, condenar al pecado en la carne. Para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros. Esto es tan precioso porque acá está todo. Dice, para que la exigencia de la ley fuera cumplido en nosotros. Eso era lo que Cefas estaba volviéndose transgresor. Él estaba diciendo, no, la ley todavía no ha sido cumplida. Y él se sentía mal, porque decía que había ese peso del querer hacer otra vez, ¿sí? Había ese peso de la circuncisión en él, que era la ley misma.
Entonces él se estaba olvidando de algo, de que ya había una ley en el espíritu de vida en Cristo. Se estaba olvidando que la exigencia de la ley había sido cumplida en él. Entonces esa es la ley a la que Pablo está diciendo que él había, dice, por medio de la ley moría la ley a fin de que viva para Dios. Y era porque la gente ya ni siquiera vivía para Dios, sino para la ley. Entonces la gente, y vamos a ver que Pablo pues era un hombre que por seguir la ley pues estaba matando a los cristianos. Entonces la ley lo estaba matando a él. Estaba matando sus depósitos. Pero él dice, por medio de la ley morí a la ley, a fin de que viva para Dios. A fin de que viva para Dios. Entonces, Pablo entiende algo acá, algo muy importante, y era que su vida no estaba enfocada ni siquiera en Dios mismo, estaba enfocada en la ley. La ley era el Dios de ellos. Pero Cristo cumple toda la ley por nosotros. Y a causa de lo que Él es, morimos a esa exigencia del hacer, del querer ser, del creer que somos justificados por el hacer. Entonces, por ejemplo, quiero compartirles algo que me pasó. Y era que yo venía pensando mucho en este tema porque yo pienso que aún nos pasa todavía, aún nos olvidamos de la gracia, aún no tenemos una revelación de lo que es la gracia en nuestras vidas. Y la condenación viene por la ausencia de esa revelación. Y por eso Pablo lo trata así, dice ninguna, o sea, no existe la condenación para los que están en Cristo. Entonces, porque a veces nos sentimos condenados, porque aún falta mucha revelación de nuestra posición en Él. Y me acuerdo que un día estaba pensando y meditando en eso, y estaba lavando la loza, y lavaba la loza, ¿no? Y es un hacer, ¿no? Es una tarea que pues nos compete hacer en nuestra casa, en los oficios. Y el Señor me dice mientras lavaba, me dice, tú no dejas de ser hija porque no laves la loza. Esa es la gracia. La gracia es que aunque yo no haga, el título de o la posición de no se quita, porque ya es. Soy hija, punto. Ahora, él luego me explica, ¿no? Ahora, cuando, y me ponía el ejemplo de mis papás, ¿no? Cuando yo hago algo, pero no porque eso me haga a mí, y ahí es donde está la diferencia entre la gracia y la ley. Yo no voy a lavar la loza porque eso me haga ser una hija. Yo ya soy, punto. Pero lavar la loza tiene que salir de un corazón diferente. ¿De cuál? De que quiero honrar a mis papás. Entonces ahí es donde Pablo también dice que si porque abunda la gracia vamos a abundar pues en el pecado, de ninguna manera, es lo que él explica. Y o sea, entonces porque pues ya hay gracia, entonces venga pecado bienvenido y lo hago, no. Y es eso, o sea, el hecho de que yo sea hija, y quiero poner este ejemplo como lo más gráfico, no quiere decir de que yo no deba ser responsable con mis tareas. Ahora esas tareas no me hacen ser hija, esa es la diferencia, esa es la gracia, ¿no? Pero sí, cuando yo, porque sé lo que soy, empiezo a caminar en eso, ya todo el sentido de eso cambia totalmente. Ya hay honra, ¿sí? Entonces, el Señor también me hablaba de que hay hijos, por ejemplo, en la casa del Padre, que es nuestra posición también ahora, que escogen dos cosas. Son hijos, sí, pero hay hijos rebeldes y hay hijos amados. Entonces los hijos rebeldes son los que siempre están pisoteando a sus papás, que están saliéndose de su autoridad, y están
haciendo todo el tiempo algo que está causando división, ¿sí? Pero también hay aquellos que, por amor a su padre, se sujetan, como que su deseo es que están tan agradecidos con, que buscan siempre la manera de honrar a sus papás. Y no sale porque haya, ay no, es que si no soy, no, es el agradecimiento, es, uy, por esa gracia. Y esa era la actitud que Pablo tenía constantemente. Él decía, por la gracia soy lo que soy. O sea, él vivía tan agradecido y por lo que Dios había hecho, por la libertad que le había dado, que la respuesta a eso era vivir para Cristo. Y ahí es donde vamos a entrar la segunda. Dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No olvidemos que la fe del Hijo de Dios es muy diferente a la fe en el Hijo de Dios. Dice, lo vivo en la fe del Hijo. O sea, Pablo había entendido algo impresionante, y era que él había dejado de existir. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Ahora, la pregunta sería, ¿nosotros podemos decir eso de nosotros? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, con esto entendemos todo lo que Pablo dice ahí. Cristo es un Dios vivo, ¿sí? Cristo es vivo. Y ahora Él ha encontrado una casa que soy yo. Cristo vive en mí. Ahora, si Cristo vive en mí, sin duda, ya no es mi fe, es la fe de Cristo, porque Él es el que vive. Ya no es el amor de Daniela, es el amor del Cristo que vive en mí, porque yo ya me morí. Ahora, ¿dónde viene todo lo malo que hacemos? De que aún no nos hemos crucificado. ¿De dónde vienen esas respuestas que dañan a la gente? De que no hemos sido crucificados. ¿De dónde viene ese egoísmo? ¿De dónde viene aún esa mente natural en muchas ocasiones? De que no hemos sido crucificados. Entonces, cuando entendemos esta poderosa revelación de que Cristo vive en nosotros, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, y esas son las obras. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, porque nosotros nunca vamos a poder solucionar el pecado, ¿sí? Y el Señor lo sabía, por eso mandó al Señor, a Cristo. Entonces, esto nos dice algo muy importante, de que en nuestra vida solo puede haber una naturaleza, o está la naturaleza de Daniela, o está la naturaleza de Cristo. Cuando no se crucifica, o cuando no muere uno en este caso, de los dos, es esa división que a veces tenemos, ¿no? Esa pelea entre dos naturalezas que a veces quiere aparecer. ¿Cómo sabemos que Cristo vive en nosotros? ¿Cómo sabemos? Puede que, creo que Cristo debe crecer, ¿no? Y también Pablo lo dice, que es bueno menguar para que Él crezca. Y ahí es donde se establece esto, o sea, Cristo debe crecer, pero a causa de que yo estoy menguando a mí. Pero, por ejemplo, ¿cómo sabemos que Cristo ya entró en nuestras vidas? Que esa naturaleza de Cristo está ahí. Porque cuando se presenta una situación, digamos en este caso, como que de pronto uno ofendió a alguien o hizo algo, viene ese rearguir del espíritu. No, lo hiciste mal, no. O sea, ¿quién nos pone esa medida si no es ese alguien que está en nosotros? O sea, lo único que es justo, lo único que es verdad, lo único que es
es Cristo. Él es bueno. Hay algo que esta semana recordaba y que me gustaba mucho, y es que aún a Cristo mismo le van a decir que Él es bueno y Él dice no, el único bueno es mi Padre. O sea, Cristo era bueno, Jesús era bueno, pero incluso Él dice no, no llames bueno, porque el único bueno es el Padre. Entonces, lo único bueno es Él. Él es lo único bueno. Entonces, cuando ofendemos a alguien y viene esa, no lo debía hacer así, o incluso esos deseos de darnos cuando la carne lo que menos quiere es darse. ¿De dónde viene eso si no es de Cristo mismo? Cristo es lo único que agrada al Padre. Y Él sabe eso. Por eso Él dice, vengo a vivir en ustedes. Juan 14, para que lo lean esta semana, es algo tan precioso que si ustedes lo leen detenidamente, ustedes ven el propósito de Dios en nosotros. Me gusta mucho porque Él dice, no los voy a dejar huérfanos, vengo a vosotros. Y es eso, a veces creemos que Cristo no está, ¿no? Ay, Cristo, ayúdame. Pero si empezamos a cambiar la mentalidad y a pensar algo, Cristo vive en mí. Dejemos que el Cristo que vive en nosotros, pues viva, tome las decisiones, que el Cristo que viva en nosotros tenga la fe. Entonces despreocupémonos de que cuando hay ausencia de fe, cuando sentimos que no estamos creyendo, soltemos, digámosle, Señor, tú vives en mí, así que tu fe crea. El amor, ¿no? Señor, yo no tengo amor, me crucifico, ama tú. Y esa es la naturaleza, esa es el evangelio que debemos vivir. ¿Y qué es lo que nos hace vivir en condenación? Creer que nosotros somos los que hacemos las obras. Esa es la condenación. Entonces, cuando no podemos algo, viene la condenación. Pero es que no, ahora Cristo. Incluso Él dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, Pablo entendía que aún lo que él vivía en el cuerpo, en todo lo que él era, lo vivía en la fe del Hijo. Esto es muy precioso. Y creo que aún este tema debe revisarse con profundidad constantemente. Porque aún vivimos mucho nosotros. O sea, si nos ponemos a pensar, es más lo que vive Daniela que lo que Cristo vive. Cristo vive, ay, amén, aleluya. Pero no es el punto. El punto es que dice, Cristo vive en mí, es decir, yo simplemente soy su casa, no más. Entonces, la mayor parte de las decisiones durante nuestro día, ¿quién las toma? ¿Cuál es la única manera de que Cristo viva en plenitud en mi vida? Crucificándome. Y el Señor nos deja algo precioso cuando está en la tierra y Él nos dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, pero le hace una especificación, que sin duda ninguna palabra que Jesús hace es de menospreciar. Cada día, dice, tome su cruz cada día. Entonces, el día en que usted no toma la cruz y se crucifica, que sin duda ya hemos sido crucificados, pero necesitamos creerlo, necesitamos hacerlo real. Y Pablo también vivía esta batalla todavía, o sea, él sabía que él había sido juntamente crucificado con Cristo. Pero él decía, ay, a veces lo que quiero hacer no hago. Él vivía también esta batalla. Él vivía la batalla de Romanos 8, la carne y el espíritu, la carne y el espíritu. Él vivía eso. Todos vivimos eso. El punto es que esta revelación de que Cristo viene para suplir
todo lo que yo nunca voy a poder hacer. Por eso necesito crucificarme. Porque cuando yo no me crucifico, todo en lo que yo no me crucifico, Cristo nunca puede vivir. Entonces, si tú nunca crucificaste una área de tu vida, simple, Cristo nunca vivió en esa área. Porque la única forma de que Cristo viva en eso es porque tú te crucificaste. Entonces, ¿en qué área seguimos peleando en nosotros? ¿Y cuál es la riqueza que hoy vemos aquí? Que Cristo vino a darnos todo. Por eso yo creo que el Señor incluso se duele, porque incluso Pablo lo dice abajo, ¿no? No rechazo la gracia de Dios porque si la ley porque si por la ley se obtuviera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Y esta última parte me resonó mucho, dice, en vano murió Cristo. O sea, ¿hasta qué punto nuestra vida, lo que hacemos constantemente, la ignorancia de no meternos y de no tener el hambre por buscar esas riquezas que Cristo hizo? O sea, no solamente fue, ay, el Señor perdonó mis pecados, eso hacía solo parte de. O sea, el Evangelio tiene tantas cosas, tiene tantas riquezas, pero el yo no interesarme por eso, hago que mi vida diga algo, y es que en vano muere Cristo. Entonces, ¿hasta qué punto es eso? Que el Señor se duela porque Él hizo todo. O sea, estamos siempre esperando como que Dios haga algo, cuando Él dice consumado es. O sea, el Señor llena absolutamente todo lo que había que llenar. Él cumple todo lo que había que cumplir para que nosotros vivamos libres, para que nosotros veamos en plenitud. Y creo que muchas veces sí era lo que pensaba. A veces la iglesia no vive en ese gozo porque ni siquiera ha entendido qué es lo que Cristo hizo. Porque siempre está esperando que el Señor haga más cuando Él ya lo hizo todo. Entonces, ¿cuáles son las mentiras que constantemente el diablo quiere hacernos ver y escuchar? No, es que mira, tú no vas a poder con esto. No, mira, es que falta esto. Pero si entendemos que Él ya lo hizo todo, nuestra vida va a cambiar. Y a causa de que creemos eso, comemos a Cristo en eso, es que empieza a hacerse real, porque es que solo cuando lo creemos es que nos unimos y empieza a hacerse. Si yo no lo creo, pues eso nunca va a verse. Porque la fe activa los diseños de Dios. La fe activa las riquezas de Dios. Entonces, básicamente es, ¿qué naturaleza estás alimentando? O sea, el propósito de Dios siempre ha sido que Él viva en nosotros, ser uno con Él. Ese ha sido el deseo de Dios desde la fundación del mundo. Vamos a ver una Adán y Eva, que es incluso ahí todavía no habían sido uno porque ellos no alcanzaron a comer del árbol, pero ellos disfrutaban a Dios a plenitud en parte. Dice que oían sus pisadas, o sea, imagínense. Pero aún así, Cristo es mucho mejor que eso. Y si Adán y Eva vivían felices antes del pecado, ¿por qué nosotros no, si ahora es mejor? Y es porque no hemos entendido. No hemos entendido la riqueza de lo que fue la obra de Cristo. Y mantenemos viendo lo que nos falta porque el diablo siempre quiere supuestamente hacernos ver lo que falta, pero ¿por qué no expandimos eso que Cristo ya hizo, que ya es? Cristo vino a suplir todo lo que nunca íbamos a poder y lo que nunca vamos a poder. Y yo les cuento algo que cuando yo entendí esto, yo he venido haciendo, por ejemplo, cuando yo siento que estoy fallando en un área, yo le digo, Señor, tú nunca fallas en esto. Así que me despojo de creer que lo puedo hacer y hazlo tú, Señor. Entonces, ¿qué áreas de tu vida crees en este momento que han sido difíciles para ti? Y si lo vives, y si dejas ahora que Cristo haga eso, porque para eso Él vino, para eso su Espíritu Santo, para habitar en nosotros y ayudarnos, guiarnos,
pero queremos ser los protagonistas todavía. Pero es importante que todos los días al levantarnos recordemos que estamos en la cruz y que Cristo es quien vive. Y van a ver cómo a medida que esta verdad se encarna en ustedes, las respuestas van a salir con naturalidad, no porque usted haga el esfuerzo. Ay, no voy a desactivar a mirar a Cristo. No, o sea, a medida que ustedes vayan comiendo a Cristo, y esto es muy importante. Por ejemplo, es un ejemplo que yo siempre pongo porque para mí es el más visible, y es que una persona que entra, por ejemplo, a un gimnasio, no va a perfeccionar su cuerpo o tonificar su cuerpo en el primer día. Tiene que haber un proceso, tiene que ser constante, tiene que permanecer. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona come mucho? Pues se va a engordar. Pero algo importante que también entendí es que el crecimiento, y esto es importante para ya terminar, el crecimiento en el ser humano es algo que debe darse con naturalidad. Por eso el Señor lo muestra como algo físico. Ahora, sería bueno investigar cuáles son los procesos de crecimiento físicamente en los niños. Muchas veces la mala alimentación, las voces de depresión de su casa. ¿Qué afecta el crecimiento físico en una persona? Sería bueno que lo revisaran. Ahora, si el crecimiento físico, el crecimiento espiritual de Cristo debería ser algo natural, entonces, ¿qué será lo que estoy haciendo mal? Puede que me esté alimentando mal de Él y necesito aprender a comer de Él. ¿Y cómo como de Él? Creyendo. Por ejemplo, si hoy yo creo en que Él va a hacer esto, un área de mi vida empieza a crecer y ya van a haber tantas áreas de mi vida que crecieron porque creí, porque comí, porque le estoy dando comida a Cristo. Cristo se le da comida. ¿Cómo? ¿Qué es lo que acepta Cristo? Y eso está en Romanos 8. Hay gente de la carne y gente del espíritu. ¿Por qué hay esa clase de gente? Porque tú decides todos los días cuál alimentas. Y las cosas del espíritu solo las acepta Cristo. Entonces, ¿qué cosas de la carne constantemente estamos haciendo que están alimentando eso? Y por eso Cristo no crece, porque la carne debe crucificarse. Todos los días, amados, así como se renueva la misericordia, es un día para renovarnos en Él y para darle de comer a Cristo, para que Cristo se expanda en nosotros. ¿Cómo? Menguando. ¿Qué hace crecer a Cristo? La adoración. La adoración es algo que donde Cristo se expande, ustedes no saben por qué, porque la adoración me hace uno con el cielo y es como si una fuente empezara a abrirse todas las llaves. Eso hace la adoración. La adoración activa toda la vida de Dios en mí. Pero si yo no adoro, pues Cristo no está creciendo, está ahí. O sea, Él está, pero está ahí. Por eso todo lo que hago es en base en la carne, por eso hay tanta condenación, por eso hiero a la gente, por eso no puedo alcanzar mi propósito, porque el propósito solo se alcanza cuando Cristo lo alcanza por mí. Ahora, sin duda, el Señor ha puesto cosas preciosas en nosotros. O sea, hay una esencia de cada uno de nosotros, que Él puso, que Él ama en nosotros, ¿sí? Pero es como Cristo mismo va restaurando eso. Tenemos cosas preciosas de Cristo, sí, o sea, cuando Él nos hace con unos depósitos tan llenos de vida, y lo que Él hace que cuando Él viene los activa. Entonces, no es como que, ay, no, yo me tengo que morir toda, o sea, sí, tengo que morir a qué, a esa carne que se levanta en contra de Dios. Pero hay un diseño en mí que Dios ama porque Él lo hizo. Entonces, por ejemplo, hay dones que yo tengo que necesito restaurar, que Cristo los necesita restaurar, pero que son míos, que Él los puso, que me identifican a mí como persona, como su hija. Y necesito cómo llevar esos dones a Cristo para que cumplan lo que Él quiere. Y eso es lo que Él hace, Él nos potencia a estar en el diseño correcto, a hacer en el diseño correcto. Entonces, ¿cuál es el diseño correcto tuyo como esposo? ¿Cuál es tu diseño correcto como esposa, como hijo, como habitante de una ciudad?
¿Cuál es tu diseño en el lugar donde estás? Y cómo Cristo va a ayudarte a que lo perfecciones si tú decides todos los días crucificarte, menguar y darle de comer a Cristo. Leer la palabra no es simplemente leer un libro. Cuando tú lees la Biblia, tú no sabes todo lo que espiritualmente está pasando. Las palabras de Cristo se convierten en espíritu. Y en tu espíritu, cuando lees la Biblia, hay toda una transformación en tu mente, en tu corazón. Si pudiéramos tener unos anteojos que pudieran ver lo que pasa en el espíritu, ustedes adorarían más, leerían más la palabra, entrarían en intimidad más con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando buscamos, cuando tenemos una intimidad profunda con Cristo mismo, Él se expande y el crecimiento viene. Entonces, a partir de hoy, quiero invitarlos a que dejen de ver las áreas que deben trabajar como el problema. Enfóquense en hacer crecer a Cristo, en que Cristo viva, en que Cristo es el que tome las decisiones, en que Cristo es el que piense, en que Cristo es el que ame. ¿Cómo? Alimentándolo, haciendo que Él crezca, y van a ver cómo la ausencia de Cristo se va a llenar por Él y las respuestas van a ser algo natural que no vamos a tener que forzar. No vamos a tener que hacer, porque incluso cuando forzamos la mente creemos que es Cristo y no, es nuestro propio esfuerzo intelectual, nuestras propias obras que creemos que nos hacen justos. Pero no, Cristo ha venido a suplir eso. Él en su precioso plan dijo, chicos, ustedes no pueden hacerlo, yo quiero hacerlo por ustedes. Pero necesitamos que nuestra casa abra espacio para Él, que empecemos a reformarnos. Y esto es lo nuevo de Dios que viene. Cristo va a expandirse en su casa, porque la iglesia ha entendido. Amén. Entonces, es importante esto, amados, que Cristo crezca y que no edifiquemos lo que Él ya destruyó. No volvamos al pecado, no volvamos a la esclavitud, no volvamos a esos pensamientos. Si Cristo no piensa eso, no lo debes aceptar, punto. Por eso necesitamos estar tan llenos de lo que Él es. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos has libertado hoy para siempre, Señor. Hoy decidimos creer en tu riqueza de vivir en nosotros, en tu riqueza de que tenemos tu fe, de que la fe cuando es escasa en nosotros, tú suples tu fe, de que cuando nuestro amor es escaso, tú suples el amor. Hoy creemos en la riqueza tuya, porque tú nos has hecho ricos, Señor. No somos pobres en nada, porque tú eres nuestra riqueza. Porque todo en lo que somos escasos, tú vienes a enriquecerlo, Señor. Tú eres nuestra mayor riqueza. Tú en nosotros eres nuestra mayor riqueza. Porque tú en nosotros nos expandes, tú en nosotros nos llenas de vida. Porque podemos hacer obras mayores que las que tú hiciste en la tierra, porque ahora tú estás en el Padre. Porque sobre todo vives en nosotros, no vienes solo a visitarnos, has hecho morada junto con el Padre en nosotros. Gracias por tu obra maravillosa, por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Yo sello a través de tu palabra, de tu Espíritu, estas semillas, Señor, que caigan en buena tierra y sean dadas en fruto para nuestros hijos, para nuestras familias. Que lo que hoy aprendimos se multiplique, Señor, a causa de que lo guardamos. Gracias por ser nuestra riqueza, Señor. Porque estás para suplir todo, Señor. Te damos gracias. Amén.